La encuesta la hace Inbamer para Blue Radio y para Noticias Caracol. Mide los 3 años del gobierno del presidente Gustavo Petro, con una precisión, Felipe, metodológica primero muy importante. Esta es la primera encuesta que se hace después de que el presidente Petro firmó una ley que modifica sustancialmente la manera de hacer encuestas en Colombia. Le pone condiciones, margen de error, mínimo margen de error, crea espacios. No se puede hacer una encuesta de carácter electoral. Es la razón por la cual aquí no pudimos medir intención de voto, porque las encuestas de carácter electoral quedan restringidas a 3 meses antes de la inscripción de los candidatos. Entonces, esto que ustedes van a escuchar es una encuesta un poquito diferente. Aumentamos el tamaño de la muestra, ¿no es verdad, Martín? Sí, buenos días, Néstor. Aumentamos el tamaño de la muestra a 1.840 encuestas y esa razón es porque la nueva metodología obliga a hacer unos municipios de inclusión forzosa. Entonces eso hace que el diseño muestral obligatoriamente nos lleve a unas muestras mayores. En total fuimos a 84 municipios, entre ciudades grandes, municipios grandes, medianos y pequeños, y también fuimos tanto al área rural como urbana. Ahora, Martín, primero hay que decir, con el método de la encuesta, el anterior, a esta encuesta, con esta nueva metodología, no hay mayores cambios. No hay mayores cambios. El presidente Petro e inclusive personas de la oposición se mantienen en los niveles de favorabilidad. Puede haber un aumento de 1 punto porcentual, de una caída de 1 punto porcentual, pero básicamente no hay consideraciones fundamentales, no hay cambios excesivos, ¿no? De acuerdo, un argumento más, además de todos los temas inconstitucionales que tiene la ley, para decir que la ley es totalmente innecesaria, porque cuando uno ve que las tendencias en los resultados son muy similares y los cambios son normales, comparando con encuestas anteriores que no estaban cobijadas por la ley y ya habían sido publicadas, pues uno dice, ¿para qué la intervención del Estado en una labor científica y privada? Ese es un tema aparte. La encuesta va a ser controvertida donde corresponde, que es en los tribunales. La encuesta no, la ley que reglamenta las encuestas. Bueno, primer resultado. Y abiertamente inconstitucional, ¿no, Néstor? A mí también me lo parece, Héctor, pero como yo tengo interés, no quiero aquí decir más de lo que corresponde, sino simplemente decir... Yo también tengo interés porque aquí, yo demandé esa ley, Néstor, en la Corte Constitucional. Aquí vamos a esperar que los tribunales actúen, y de momento nos seguiremos ciñendo a lo que hemos hecho siempre, que es seguir lo que dice la ley. Eso es lo importante, Néstor. Así la ley no me guste, así la ley le parezca inconstitucional, pues hay que acatar lo que dice la ley. Lo importante que hay que aclarar, Néstor, antes de los resultados, es que sí, esta encuesta cumple con todos los requisitos de la ley 2494. Todo el equipo de Inbamer, que somos más de 300 personas, estuvimos estudiando y garantizando el cumplimiento de la ley, a pesar de que tiene subjetividades, pero de todas formas estamos cumpliendo y eso es lo importante. Bueno, ¿cómo le va? Que es la primera pregunta, Felipe. ¿Cómo le va al presidente? Le va bien, porque el presidente básicamente se mantiene en sus números, pero por temas, en todos los temas que ustedes van a escuchar, el presidente Petro se raja en el manejo de... ¿Cómo se explica eso, Néstor? ¿Cómo se explica que todos los temas le vaya mal y cómo se mantenga en su 30%? Eso tiene una explicación. Se explica en que el presidente Petro, él personalmente, es un fenómeno político. El presidente Petro se explica de la misma manera. Nunca no va a bajar de una tercera parte de favorabilidad. El presidente se explica Petro, de la misma manera. Usted crea, tiene un teflón inmenso al presidente Petro. Tiene un teflón parecido al que tenía en su momento el expresidente Álvaro Uribe. No lo tocan los escándalos. Que sigue teniendo el expresidente Álvaro Uribe. Sí. Pero esto tiene una explicación tanto para el presidente Gustavo Petro como para el expresidente Álvaro Uribe. Y es que los ciudadanos no los miden a ellos por lo que hacen, sino por lo que representan. Y así lo vamos a ver en el marco de la polarización. Veámoslo, Luis Ernesto, usted tiene razón. Y usted tiene razón, padre. Sí. El presidente Petro es un monstruo políticamente. Sí. Y en este país hay 2 monstruos políticos, que son Gustavo Petro en una orilla y Álvaro Uribe en la otra orilla. Y alrededor de esos dos monstruos, usando su palabra, se va a definir seguramente el nombre del próximo presidente. Pero los espesores de los teflones son diferentes, porque mire que este es de 33% y aquel era en su momento 70, de gobierno 80? Del 70%. Cuando estaba terminando a estas alturas, un año antes de terminar el gobierno de Uribe, ya lo vamos a ver,
Uribe estaba alrededor del 80%. Yo le tengo el dato, en el primer periodo de Álvaro Uribe, en este mismo momento estaba en el 80% exactamente. Tal cual. Y en la segunda presidencia de Uribe estaba en el 74%. Muy bien. Néstor, pero vamos a contarles. Pero midiéndolo hoy, no con base en muchos años atrás, en esta Petro sube 2 puntos y Uribe baja 1 en favorabilidad. Sí, por eso le digo que eso es margen de error, que suba 2 puntos aquí, que baje 1 punto allí. Básicamente se mantienen las cifras. Inamovible. De todas formas, Néstor, para ser justos con la comparación que acabamos de hacer de cómo estaba Uribe en su momento, también hay que decir que el presidente Duque en este mismo momento estaba en 29%, claro, es decir, por debajo de Gustavo Petro, y Juan Manuel Santos en su primer gobierno estaba en el 25%, en ambos gobiernos estuvo en el 25%, aunque en el primero al final recuperó y por eso pudo ser reelegido. Lo cual quiere decir que el presidente Petro tiene una tercera parte. ¿Qué es lo que van a escuchar siempre, me parece, ustedes en esta encuesta? El presidente Pedro Martín, entremos a las cifras, el presidente Petro ganó la alcaldía de Bogotá con el 33%. El presidente Petro obtuvo en la primera vuelta, en las elecciones de hace 3 años y medio ya, el 33%. El presidente Petro está en sus números y va a estar en sus números. El presidente Petro es el dueño del petrismo en Colombia. Sí, como ya dijimos, el 37% lo aprueba, el 58% lo desaprueba. Si lo comparamos contra la primera medición que hicimos de este Colombia Opina, que es una muestra nacional, él empezó en 50% de aprobación, hoy está en 37%, pero la realidad es que desde mayo del 2023 ha oscilado entre 34% y este 37%. Néstor, es que con la excepción de la primera encuesta recién inaugurada en el gobierno, que todos los presidentes salen altos, este 37% es el más alto de los últimos 4 años y medio. Como decían, al terminar, mí esta misma época, un año antes de terminar el gobierno, Duque estaba en 29%. Álvaro, un poquito de precisión en las cifras. Martín, dijimos, Álvaro, cifras sobre la favorabilidad del presidente Petro. Martín. Es la cifra más alta desde mayo del 2023, pero en noviembre del 2022 el presidente Gustavo Petro tenía un 50% de aprobación. Claro, cuando empezó. Sí, este no es el pico. No es el pico más alto. Claro que no es el pico. El presidente Petro tuvo el nivel más alto en la primera encuesta, que fue mes y medio después de asumir el poder en agosto del 2020. Agosto de 2022. Ha perdido, en 3 años ha perdido 13 puntos. Sí. Bueno, y ha perdido esos 13 puntos, Martín, le pregunto, ¿son los que el presidente conquistó entre primera y segunda vuelta? De acuerdo, son los que conquistó porque finalmente quienes no querían ni a Gustavo Petro ni a Rodolfo Hernández en primera vuelta, pues tuvieron que tomar una decisión de por quién votar en segunda. Pero yo creo que en esa figura de pero es cierto lo que dice Álvaro, yo creo. Porque evidentemente la primera medición pues siempre está distorsionada por la ola del triunfo. Y claro, algunas personas votaron por él en la segunda vuelta sin ser petristas. Si usted me saca el pico más alto, pues sí. Efectivamente. No, pues es que eso pasa en todos, eso es una tendencia, y para hacer el análisis, hacer el análisis simplemente con los deseos es muy malo. Entonces, cuando uno trata de encontrar la cifra más grande para mostrar que perdió 20 puntos, como lo está haciendo Aurelio, pues claro que queda uno tranquilo porque cree que su opositor político perdió 20 puntos. Pues, pero Aurelio, así no es, así le queda mal hecha el análisis. Bueno, le agradezco al profesor de estadística Riveros que se nos brincó de constitucional estadística. Suena muy raro no medir a Petro hoy como está a la cifra que obtuvo cuando ganó las elecciones. Pero mire, Néstor, es que yo creo que hay 3 clases de petrismo. Los barras bravas, como más adelante lo voy a demostrar, que lo acompañan en las malas, que son como el 20%. Los segundos son los petristas vergonzantes, que dicen que no son petristas, pero en la encuesta contestan que les gusta Petro. Sí. Y el filopetrismo, que es esa corriente liberal, que le gusta, pues, como Petro, y a ratos en los cócteles escandalizan, o en los paneles escandalizan que son petristas. Okay. Pero eso es el 37. Pero cuando usted empieza a partir esa 37 en esas 3 categorías de petrismo, pues la cosa se va peluqueando bastante. Martín, esta cifra que saca hoy el presidente Gustavo Petro, el aprueba está en 37%, en la última encuesta estaba en 35%. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes están allí?
¿quiénes lo prefieren? Yo no le puedo dar en estos números exactos porque la ley lo prohíbe por el máximo margen de error, pero sí le puedo decir dónde le va mejor y dónde le va peor. Sí, señor. Entonces, el país está dividido en cuanto al petrismo en dos. Le va muy bien en la zona Caribe, en la región Caribe y en la región Pacífica, y no le va bien en el resto del país. Entonces usted, si se devuelve al mapa electoral, similar a lo que es hubo muy similar. en las elecciones. Él sigue con sus bases en las costas y sigue con una desaprobación mucho más grande en el resto del país. Esas dos costas son los que lo sostienen, además de los estratos 1 y 2 sobre todo, y más la zona urbana que la rural, porque la rural está Pero bastante... Mire, Néstor, esta es la respuesta claro a quienes que el están en el petrismo el día de hoy. Señor Luis Ernesto. No, el presidente ha logrado representar, porque yo creo que coincidimos muchos en que la gestión pues tiene muchas deficiencias, la misma gente lo reconoce en la encuesta, pero ha logrado representar a sectores históricamente marginados. El Pacífico es en la región quizá más olvidada de todo el país, el Chocó, el Cauca. Entonces, tanto en regiones como en sectores sociales marginados, estratos 1 y 2, el presidente ha logrado una representación y ahí está su teflón, independientemente de su gestión. Sí. Pero ya vamos a contarles por regiones porque hay algunas posibilidades de dar guiños de cómo le va al presidente en temas regionales. Obviamente, para cumplir la legislación alrededor del tema de la encuesta, hubo que aumentar el número de encuestados. Pero para poder dar un dato exacto, o como lo dábamos antes por región, habría que hacer 11.000 encuestas y desafortunadamente no hay quien financie eso. Pero Néstor, lo interesante es, se replica el mapa electoral, o sea, costas nuevamente, muy anclado en la gente que siempre ha votado por él, pero el discurso, ese discurso agresivo, ese discurso confrontacional, no logra conquistar nueva gente, que es lo que uno también ve. Pero lo mantiene María Consuelo, hay que decirlo. Lo mantiene, pero no conquista más. Sigue... ¿Y usted qué cree que es lo que le importa al presidente Petro? Pero esa es una característica endurece le importa el discurso para la misma gente, claro, a la misma gente que le ha hablado siempre, pero para ganar elecciones necesita más gente seducida, y lo que se ve en la encuesta es que no logra seducir a más gente. Eso que dice María Consuelo me parece que es un tema muy interesante, porque me parece que es una característica de la opinión política en Colombia en general. Todos están congelados, ninguno logra conquistar más, ni pierde tampoco lo que tiene. Entonces, pues cuando, por ejemplo, soltamos las campanas a decir revivió el uribismo y llenó la Plaza de Bolívar, tiene lo mismo que tenía hace 3 años. Y así, todos están en las mismas platas. Todos están en las mismas platas, eso es lo que muestra la encuesta. Y es muy raro, porque ¿cuándo se va a mover la opinión y hacia qué lado? Pues es la gran pregunta. O si no se va a mover. Esta definición de Héctor, ¿están congelados todos? ¿Es cierta desde el punto de vista estadístico de encuesta, Martín? Es cierta, pero yo más bien la diría como que el país... No creo. Con lo que ocurre todos los días y con la condena de Álvaro Uribe, lo que está haciendo es radicalizarse más de lo que ya estaba. Entonces, la gente o los seguidores de Petro van a querer más a Petro y los seguidores de Uribe van a querer más a Uribe, pero por los hechos que han ocurrido, ninguno se ha ido para el otro lado. ¿Cuál es el tema aquí? Ver qué capacidad tienen a futuro, tanto Álvaro Uribe como Gustavo Petro y como obviamente el centro, que no representa a ninguno de los dos, van a lograr poner esas preferencias en el nombre de una persona que sea el candidato que finalmente recoja más votos. Felipe, el carcelazo a Álvaro Uribe, el atentado a Miguel Uribe, ¿a usted no le da la sensación de que el uribismo está fortaleciéndose electoralmente? No que usted quiera, no le pregunto, no piense Héctor con el deseo. Felipe, ¿no se está fortaleciendo el uribismo? ¿No está reviviendo el uribismo? Pues Néstor, yo creo que sí. Yo lo veo. Lo que vimos ayer, entonces, ¿qué es? Sí, yo veo el uribismo. Pero yo no veo Yo veo el uribismo. Sin duda, Néstor, no solo se está fortaleciendo, se está cohesionando el uribismo. Sí, de acuerdo. Porque es como una amenaza y los obliga a movilizarse. Ayer lo que vimos fue el uribismo movilizándose, organizado. Y yo le digo algo sorprendente de la encuesta, Néstor. Señor. Si pudieran ser candidatos
Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro, le aseguro que serían los dos candidatos que pasan a segunda vuelta en las presidenciales, como está el panorama político hoy y como está esta encuesta. Sin duda, sin duda. Otra vez. Fueron presidentes, que obviamente, o sea, es que esos son los que jalan en los polos. Pero no tan obvio, María Consuelo. Pero no todos los expresidentes tendrían la posibilidad de contar. Algunos podrían sacar incluso menos de lo que lo llevó la presidencia. Pero cuando usted desmenuza las otras preguntas, se da cuenta que desde el punto de vista del contenido y de la parte ideológica, las respuestas sí son mucho más contundentes en favor de la seguridad, en contra de la paz total, en contra de la forma de comunicación del presidente Petro. Claro, es que